Bienvenido a una nueva clase. En la clase anterior habíamos hecho un poco la presentación formal del concepto de ordenamiento de arreglos. En esta clase me gustaría que hagamos un poco la bajada a código de lo que habíamos visto en la clase anterior. Para lo cual vamos a ir a nuestro querido amigo PCInt, ¿sí? Y vamos a crear un nuevo archivo, un nuevo proyecto, ¿sí? Bien, si miramos en el ejemplo que yo había puesto en la clase anterior, tenemos 5, 3, 2, 1 y 4 en un arreglo de 5 posiciones. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a tratar de recrear este hermoso arreglo que tenemos acá, lo vamos a tratar de recrear en el código, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? De nuevo, lo que veníamos haciendo, usamos la palabra clave dimensión para decirle que vamos a crear un arreglo. Podemos llamar arreglo si queremos, ¿sí? Y entre corchetes le tenemos que decir cuántas posiciones va a tener, cuántos elementos, ¿sí? Entonces, de nuevo, lo de siempre, arreglo de 5 posiciones. Bueno, ahora vamos a asignarle manualmente o programáticamente los valores 5, 3, 2, 1 y 4. Bien, ¿cómo hacíamos eso? Arreglo en la posición 1, ¿sí? Flecha de asignación y empieza con 5, ¿verdad? Arreglo en la posición 2, ¿sí? Flecha de asignación, ponemos 3. Arreglo en la posición 3, ponemos 2. Arreglo en la posición 4, ser 1, ¿verdad? Y arreglo en la posición 5 va a ser 4. Entonces, en este arreglo que está bastante desordenado, en realidad, porque si te fijas ninguno de los números está en su posición, cada elemento va a necesitar ser movido. Entonces el desordenamiento en este arreglo es muy alto, ¿sí? Y ahora vamos a hacer el algoritmo para tratar de ordenarlo, ¿verdad? Bien, de nuevo, si volvemos acá, nosotros habíamos dicho que para ordenar un arreglo utilizando el método burbuja, nosotros vamos a ir analizando binariamente cada uno de los elementos con el elemento que le sigue, ¿verdad? Entonces para eso, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar nuestro querido amigo mientras. También vamos a crear un índice que empiece en 1 y vamos a decirle que mientras 1 sea menor o igual, ¿sí? Como siempre, a 5, que es el tamaño de nuestro arreglo, enter, y vamos a ver qué le ponemos adentro. Bien, nosotros lo que vamos a hacer hasta acá, vamos a hacerlo muy básico, vamos a hacer la primera pasada, ¿verdad? Vamos a decirle que mientras i sea menor que 5, entonces simplemente lo que hacemos es lo que planteamos en la explicación de la clase anterior, ¿verdad? Vamos a decir, bueno, arreglo en i es mayor que arreglo en i más 1. Bien. Arreglo en i es mayor que arreglo en i más 1. Necesitamos también poner el sí, ¿verdad? Porque sin el sí no podemos evaluar. Bien, y acá también lo que me estoy dando cuenta es que vamos a hacer i menor a 5 en este caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a la posición 4 y evaluemos 4 con 5, ¿verdad? Hasta ahí vamos a estar bien, pero después cuando lleguemos a la posición 5, si llegamos a la posición 5 y hacemos arreglo en 5 más 1, va a ser arreglo en 6. ¿Y qué nos va a pasar? Lo que ya habíamos visto, que es lo que son los errores de fuera de rango, ¿verdad? Porque no llega hasta ahí nuestro arreglo, llega hasta 5 solamente, ¿verdad? Entonces hasta acá lo único que vamos a hacer, vamos a agarrar cada elemento y lo vamos a comparar con el elemento que le sigue. Bien, entonces acá ¿cómo hacemos el intercambio, verdad? ¿Cómo hago yo el intercambio entre 5 y 3? Cuando yo esté en i igual a 1, bien, i igual a 1 en la primera pasada y diga si arreglo en 1, que es 5, es mayor a arreglo en i más 1, que vendría a ser 1 más 1, 2, arreglo en 2, que es 3, ¿verdad?
intercambiarlos. Ahora, ¿cómo los intercambio? Si yo acá hago el intercambio, digamos en mi Paint, yo voy a... Recordemos que cuando programamos podemos hacer un paso a la vez, ¿verdad? Lo que habíamos visto al principio del curso. Siempre le decimos a la computadora un paso a la vez. Yo no puedo agarrar esto y traerlo acá al mismo tiempo que traigo el 3 a la posición 1. Y tampoco puedo pasarlo directamente acá porque voy a estar pisando el 3 y pierdo el 3, ¿verdad? Si yo pongo esto acá, así tal cual como lo estamos viendo en el Paint, el 3 desaparece, pierdo el valor y no tengo nada para poner en la primera posición. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una variable que se llama auxiliar, ¿verdad? Así como teníamos nuestra variable bandera para decir algo es verdadero o falso y trabajar en eso, vamos a usar una variable auxiliar para poder nosotros guardar nuestro valor temporalmente en un lugar, ¿verdad? Vamos a decirle aux, ¿verdad? Va a ser la variable auxiliar, que va a ser 5. La vamos a poner ahí. Cuando después de guardar nuestro 5 en la variable auxiliar, ahora sí podemos mover el 3 acá sin perder ningún valor, estamos tranquilos. Y ahora sí nos traemos nuestro 5 de la variable auxiliar a la posición que le corresponde. De nuevo, vamos a comparar 5 con 2. De nuevo, vamos a tener que traer el 5 auxiliar para no perder el valor. Traemos 2 a la posición 2, 5 a la posición 3. Nada nuevo. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo lo vemos en el código esto? Vamos a necesitar crear una variable que se llame auxiliar, por ejemplo. ¿Sí? No hace falta que le asignemos ningún... bueno, le podemos asignar un valor si queremos. ¿Sí? Le podemos asignar 0, por ejemplo. No importa porque no lo vamos... El valor de auxiliar en sí no es importante. ¿Sí? Entonces, adentro hacemos lo que estábamos haciendo en el Paint, escribiéndolo en código. Entonces, si arreglo en la posición I es mayor a arreglo en la posición I más 1, los tengo que intercambiar. Entonces, auxiliar, en este caso va a tomar el valor de arreglo en la posición I, ¿verdad? Ya me quedo tranquilo de que arreglo en la posición I lo tengo guardado en auxiliar, ¿sí? Una copia de ese valor, entonces la puedo pisar sin preocuparme. Entonces ahora arreglo en la posición I va a ser igual a arreglo en la posición I más 1, ¿verdad? Y finalmente arreglo en la posición I más 1 va a ser auxiliar, ¿verdad? Simplemente lo mismo que hicimos en el Paint, pero programáticamente. Pongo arreglo en la posición 1, que es 5, lo guardo en la variable auxiliar. Pongo el 3, que está en 1 más 1, ¿sí? En la posición 2 lo pongo en la posición 1 donde estaba el 5 de la posición 1 ya no está, ahora está el 3, ¿verdad? Y después finalmente en la posición 1 más 1, que es en 2, donde yo tenía el 3, pego lo que guardé en auxiliar, que es el 5. Entonces simplemente lo estoy intercambiando un valor con el otro, utilizando una variable auxiliar para no perder el dato, ¿sí? Esto véelo varias veces, parece complejo pero no es complejo, ¿sí? Simplemente tratemos de pensar en este ejemplo de la variable auxiliar acá y cómo traigo los elementos a la variable auxiliar para hacer el intercambio, y de ahí le vas a ir agarrando la mano al concepto, ¿verdad? Entonces hasta acá lo que podemos hacer es ver cómo queda nuestro algoritmo, nuestro vector hasta acá. Entonces podemos hacer otro mientras, ¿sí? Y recordemos, siempre tenemos que, cuando terminamos de hacer un mientras, si vamos a usar el mismo índice, el mismo índice lo tenemos que volver a 1, porque cuando termine esto va a estar en 5, ¿sí? Justamente acá me está faltando incrementarlo, ¿verdad? Si no, nunca va a llegar a 5. Entonces I va a ser igual a I más 1, ¿verdad? Incremento el índice, lo que hacemos siempre para que no se quede en un bucle infinito, ¿verdad? Al final casi al final del mientras, antes de terminar el mientras, incremento el índice. ¿Bien? Y después en este otro mientras, ¿sí? Mientras, de nuevo, I sea menor a 5, ¿sí?
y podemos escribir directamente arreglo en la posición de i. Solamente para ver cómo queda nuestro arreglo después de hacer una pasada de ordenamiento. Primero tenemos 5, 3, 2, 1 y 4. Y después de la primera pasada, como habíamos visto, yo me imagino que el 5 tendría que venir al final, ¿verdad? Pero vamos a ver si es cierto. Ejecuto nuestro código. Me faltó incrementar el i acá. Entonces i va a ser i más 1, ¿verdad? Ahora ejecuto de vuelta. Bien, acá ¿qué está pasando? 3, 2, 1, 4 y no veo el último valor. Bien, ¿qué puede estar pasando? Bien, a ver, me estoy trayendo 3. Mientras... Bien, acá lo que está pasando es que no estoy imprimiendo el último valor, ¿verdad? Sí, porque estoy haciendo mientras i sea menor a 5 y si yo quiero alcanzar todos los valores del arreglo, tengo que ir hasta 5. No es como el anterior, porque acá si yo iba hasta 5 y después quería tomar el valor que estaba en 6, se iba a romper el programa. Pero hasta acá sí, porque no uso i más 1 en ningún momento, ¿verdad? O sea, no uso i más 1 como índice en ningún momento, ¿verdad? Voy hasta 5 nomás en el arreglo. Esto hay que mirarlo bien, detenidamente, con tranquilidad, como para entenderlo. No es nada complejo, pero hay que ver. Entonces ahora sí, 3, 2, 1, 4 y 5, ¿verdad? Entonces lo que hice acá hasta ahora es mover el 5 desde la primera posición, ¿verdad? Hasta la última posición. Entonces el 5 ya está en su posición. Ahora deberíamos volver y comparar de nuevo el 3 con el 2 y traerlo a su posición. Bien, vamos hasta acá, trata de copiar el ejercicio hasta acá, trata de que el valor más alto de tu vector, si estás utilizando los mismos valores, va a ser el 5, llegue hasta el final y te quede más o menos parecido. En la clase siguiente ya vamos a ver cómo, ahora sí, empezamos a hacer que repita este proceso de ordenamiento para ordenar todos los valores y no solo uno, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo hasta acá si no se hace tan largo. Así que bueno, te espero en la siguiente clase.